Continuaremos nuestro estudio de Graph Sketching. Estaremos mirando asímpotas y funciones racionales hoy. Nuestros objetivos serán encontrar límites que incluyan infinito, determinar las asímpotas del gráfico de una función y también gráfico funciones racionales. Una función racional es una función f que puede ser descrita por f of x es igual a p of x dividida por q of x. Donde p de x y q de x son polinomios con q of x no el polinomio 0. El dominio de f consta de todas las entradas x para las que q de x no es igual a 0. Aquí hay un ejemplo básico de una función racional. Aviso: entre el numerador y el denominador son polinomios, y muchas veces cuando queremos graficar estas funciones, es útil mirarlas en forma factorizada. Echemos un vistazo a algunas de las características de las funciones racionales. Muchas funciones racionales tienen asíntotas verticales y horizontales. Por ejemplo, este gráfico tiene dos asíntotos verticales, uno en x igual -1, otro en x igual 3. Recuerda, un asíntoto total vertical es solo una línea vertical que el gráfico se aproxima pero nunca toca. Este gráfico también tiene un asíntoto horizontal en y igual 1. Otra vez. Un asíntoto horizontal es una línea horizontal que un gráfico se aproxima, puede o no cruzar un asíntoto horizontal. La línea x igual a es un asíntoto vertical si alguna de las siguientes declaraciones de límite son verdaderas. Si el límite como x se aproxima desde la izquierda de f de x es igual al infinito, o si el mismo límite es igual al infinito negativo, o si el límite como x se aproxima desde la derecha o el lado positivo de f de x igual a el infinito o el infinito negativo, y luego tenemos un asíntoto total vertical. Entonces, lo que intentan decirnos aquí es, por ejemplo, si miramos el valor x igual 3, como x aproxima 3 desde la derecha, el límite sería infinidad positiva, por lo tanto, tenemos un asíntoto total vertical, o como aproximamos 3 desde la izquierda, que el límite sería igual a infinidad negativa. Otra vez, verificando que hay un asíntoto vertical. También es importante tener en cuenta que de tus días de álgebra universitarios también ocurren también en los 0 del denominador. No son factores comunes con el numerador. Entonces, por ejemplo, si echas un vistazo a este denominador aquí abajo, x igual -1 y x igual 3 son ceros del denominador, y aquellos son también donde encontramos las asíntotas verticales, la línea. Y igual b es un asíntoto horizontal si cualquiera de las siguientes declaraciones de límite son verdaderas. El límite como x se aproxima a la infinidad positiva de f of x es igual a b, o el límite como x se aproxima a la infinidad negativa de f of x es igual a b. En este problema, a medida que x se acerca a aviso de infinito positivo, hemos movido hacia la derecha el valor y es igual 1. Soy igual 1 exactamente un asíntoto horizontal. Lo mismo es verdadero al acercarnos x igual a el infinito negativo en el gráfico que aproximamos y igual 1. Ahora, en general, para encontrar límites en el infinito, puede ser útil dividir todos los términos para el máximo poder de x en el denominador y encontrar ese límite. El gráfico de una función racional puede o no cruzar un asíntoto horizontal. Los asíntotas horizontales ocurren cuando el grado del numerador es menor o igual al grado del denominador. Recuerda que el grado de un polinomio en una variable es el poder más alto de la variable. Aquí hay algunos breves de encontrar límites en Infinity. Si el grado del numerador es superior al grado del denominador, no hay asíntoto horizontal. Si el grado del numerador y denominador es igual, el asíntoto horizontal es la relación de los coeficientes líderes. Esto debe leer la relación. Si el grado del denominador es superior al numerador, el asíntoto horizontal será y igual 0. Bueno, vamos adelante y salga a la práctica. Vamos a encontrar las asíntotas horizontales y verticales y luego dibujar el gráfico. Ok, para encontrar el asíntoto horizontal necesitamos encontrar el límite a medida que x se acerca a infinito o infinidad negativa. Voy a elegir el infinito positivo de 2x, 5x, 3.
Ahora si usted mira los accesos directos, podemos verificar este límite porque el grado de la parte superior e inferior es igual. El límite es igual a la relación de los coeficientes líderes o 2, 1. Este límite es igual a 2. O si queremos verificar dividiendo para el mayor poder de x en el denominador, dividiremos cada término por x. Demostremos eso. Así que avise cómo estoy dividiendo cada plazo por x y ahora voy a simplificar. Aviso como aquí tenemos una xx. Y aquí tenemos xx. Ahora el límite a medida que x se acerca al infinito de este va a acercarse a 0. Tenemos un numerador fijo y un denominador en incremento y lo mismo con esto. Este enfoque 0 por tanto nuestro límite sería igual a 2, 1, 2 que ya hemos descubierto. Vamos adelante y dibujemos eso. Y igual 2. Vamos adelante y encuentre el asímpoto vertical. Ahora, otra vez, recordando de vuelta a tus días universitarios de álgebra, ya que 3x es un denominador 0, vamos a tener un asímpoto vertical. Vamos atrás y etiquemos esto para un asímpoto horizontal, y ahora nuestro trabajo para nuestro asímpoto total vertical. Sabemos que habrá un asímpoto vertical en x igual 3, pero para verificarlo utilizando límites, realmente tenemos que encontrar el límite como x aproxima 3 a la derecha o a la izquierda. Estoy adelante y encontraré del lado positivo o del lado derecho, y si hago que este límite iguala del infinito. Verificamos que con el gráfico en solo un momento, pero vamos adelante, y dibujemos el asímpoto total vertical en x igual 3. Bueno, utilice alguna tecnología aquí para ayudarnos. Vamos a seguir adelante y mirar el gráfico de esto en nuestro calculador gráfico. Vamos adelante y golpea y igual. Necesitamos poner nuestro numerador y denominador en un conjunto de padres. Hit graph. Ahora quiero tomar un momento y verificar este límite aquí. El límite como x se aproxima a 3 desde la derecha. Si estábamos en el gráfico y acercamos a 3 desde el lado derecho, aviso cómo va el gráfico. Se acerca al infinito positivo. También podría verificar esto como x enfoques 3 desde la izquierda, y podemos ver desde el gráfico que igualaría el infinito negativo. Ahora para hacer un gran gráfico exacto de esta función, necesitamos encontrar algunos puntos adicionales. La forma en que podemos hacer esto es al hacer un segundo gráfico y encontrar algunos puntos convenientes para trazar. Por ejemplo, podemos trazar el punto. Y así. Encuentre suficientes puntos para hacer un gran gráfico exacto. Si lo hicimos, el gráfico se vería algo así. Otra vez aviso, esto se amplia, pero tenemos nuestro asímpoto vertical aquí en x igual 3, horizontal en y igual 2.